Más de 500 millones de personas en casa. Más de 500 millones de personas fueron instadas por autoridades en todo el mundo a permanecer confinadas en sus casas, según un recuento realizado por la AFP. Algunos países tomaron medidas coercitivas, otros de momento optaron por emitir recomendaciones únicamente. Confinamiento obligatorio. La provincia china de Hubei y su capital Wuhan, donde apareció su población, está aislada del resto del mundo desde finales de enero. La cuarentena continúa, pero desde el 14 de marzo se suavizaron las restricciones a los desplazamientos para alivio de los más de 50 millones de habitantes de la zona. Después de la provincia china, al menos 8 países tomaron medidas coercitivas para confinar al conjunto de su población: Italia desde el 10 de marzo, España 14 de marzo, Líbano 15 de marzo, República Checa 16 de marzo, Francia, Israel y Venezuela desde el 17 de marzo y Bélgica desde el 18 de marzo. En total, esos 8 países cuentan con unos 240 millones de habitantes. En la mayoría de estos territorios sigue siendo posible salir para trabajar, comprar productos de primera necesidad o recibir atención médica. A menor escala, algunos países imponen medidas de confinamiento específicas, como Bulgaria, que puso en cuarentena la ciudad de Pskov, donde se encuentra la mayor estación de esquí del país, o Egipto, que confinó a todos sus empleados del sector turístico en la provincia del Mar Rojo. En cuanto a los habitantes de Bogotá, pronto serán las cobayas de un gran ejercicio de aislamiento en el domicilio, previsto del 20 al 23 de marzo. El objetivo es preparar a la población para una eventual puesta en cuarentena. En Venezuela, varios de los enfermos provenían de Colombia, por lo que se decidió cerrar la frontera. Confinamiento recomendado. Al menos 4 países, Alemania, Austria, el Reino Unido e Irán, instaron a su población a limitar al máximo sus desplazamientos y los contactos, pero no instauraron medidas coercitivas. Esos 4 países acumulan alrededor de 240 millones de habitantes. Los llamados, sin embargo, tienen tan solo un efecto limitado. En Alemania, donde se organizaron varios en parques, la canciller Angela Merkel pidió este miércoles a la población que respete las consignas sanitarias indispensables para salvar vidas. Las autoridades iraníes, por su parte, lamentaron que a pesar de las advertencias todavía hayan iraníes que no se toman en serio la situación y que los bazares están llenos a pocos días del Año Nuevo persa, el viernes. Al menos 6 países o territorios implantaron toques de quedas prohibiendo los desplazamientos a última hora de la tarde o por la noche. Túnez de 18 a 6 horas, Bolivia de 17 a las 5 horas, Serbia de 20 horas a 5 horas, el estado estadounidense de Nueva Jersey de 20 a 5 horas, el territorio estadounidense de Puerto Rico de 21 a las 5 horas y la capital de Filipinas, Manila, de las 20 horas a las 5 horas. Esos territorios acumulan más de 50 millones de habitantes. En el caso de Venezuela, algunos aseguran que las restricciones de movilización, sino por la escasez de gasolina, o un método aplicado por el dictador de Venezuela de reprimir a la oposición. Paralizar la actividad económica es la solución. Los latinoamericanos empiezan a tomar conciencia del tremendo daño que puede ocasionar, y eso que apenas se presentaron los primeros casos en Latinoamérica. 17 de 19 países latinoamericanos ya reportaron. Brasil, con 162 casos, es el país más afectado. La emergencia apenas inicia en la región y ni siquiera ha tomado vuelo. Lo peor está a la vuelta de la esquina. En tal sentido, el periodo por venir será muy largo y desgastante. Por eso algunos países empiezan a tomar medidas radicales, como la prohibición de la entrada a viajeros, tal como anunciaron recientemente los gobiernos de Argentina, Colombia y Ecuador, y el estado de excepción para impedir los contactos, a la suspensión de eventos masivos y de clases escolares. Otros, como el gobierno de México, se mueven entre la duda y la inacción, como hizo el gobierno de Pedro Sánchez en España, que hoy es uno de los epicentros. ¿Tiene alguna responsabilidad por negligencia frente a la salud de sus ciudadanos? Casi todo lo que sea posible hacer para contener el daño será prudente hacerlo, máxime cuando miles de ciudadanos. Pero valdría la pena preguntarse si lo que hacemos es lo mejor que puede hacerse. Hoy, los latinoamericanos piden y aprueban a sus gobiernos medidas duras e incluso exigen que dichas medidas sean más extensas, intensas y hasta prohibitivas, apoyadas en el uso de la fuerza. Pero buena parte de la población se verá casi sin importar las medidas que se apliquen. Algunos estudios calculan que entre el 20 y 60% de la población se verá a los más ancianos y a los enfermos crónicos. En tal sentido, se habla de que solo 1 de cada 10 casos
se torna crítico o grave. Además, 9,4 de cada 10 recuperan sin complicaciones. En realidad, medidas como el no salir de casa, mantener una distancia prudente respecto a otras personas, la suspensión de jornadas de trabajo, de clases y de reuniones multitudinarias solo buscan aplanar la curva de casos y prolongarla en el tiempo para dar oportunidad a prepararse mejor, encontrar medidas y curas más efectivas, y no colapsar los sistemas sanitarios, pero sin significar necesariamente una disminución absoluta de posibles casos. Para la gran mayoría de nosotros no pasará de una simple gripa, muy lejos de los resultados catastróficos de la peste negra o la plaga de Justiniano o la influenza española, siendo necesario extremar cuidados con los más vulnerables. En contraste, aplicar un freno económico indiscriminado y por puro alarmismo será un factor seguro de caída económica que afectará al 100% de todos nosotros, sin excepción ni atenuantes. El cierre de empresas, el desempleo masivo, la caída de la actividad económica, la morosidad en el pago de créditos y deudas, la distorsión del ciclo económico, recesión, serán resultados seguros de una crisis mal gestionada. Hacia allá se mueven las economías latinoamericanas. Se irá, mejor dicho, el miedo a él, como se fue el miedo a la influenza H1N1, al ébola, al SIDA o en otro ámbito al Y2K o las catástrofes climáticas. Pero quedarán las medidas estatales abusivas e intervencionistas, mientras que pronto llegará otro miedo que lo sustituya. Así que más vale desdramatizar la situación y no exigirle al Estado un activismo atropellado y libertades individuales. Como bien señaló Antonio Escuatado, insistió en que esta gripe solo será catastrófica si los gobiernos la convierten en vacaciones forzosas indefinidas, creando así una recesión global. Este peligro es real. El Estado debe hacer su parte para evitar que unas personas en uso irresponsable o consciente de su libertad afecten a otras personas, por lo que suspender clases y actividades masivas está justificado, pero cuidando su impacto económico y determinando las condiciones y límites para ello, y sobre todo no usando como pretexto para investirse de más poderes y convertirse en incipientes dictadores. El Estado debe hacer su parte en la contención para eso se le paga, pero sin que esa contención resulte a la larga peor, más indiscriminada, y en cualquier caso su acción debe ir acompañada de la suspensión provisional generalizada en el pago de impuestos, de desaparición de algunos impuestos a las empresas, otorgar apoyos fiscales a MIPYMES y la flexibilización en la importación de productos o medicamentos, entre otras medidas. Como siempre, la mejor respuesta a este fenómeno viene de la propia responsabilidad individual y los cuidados básicos para con uno mismo, extremando la protección hacia nuestros mayores y enfermos crónicos, más que en dar más poderes a los gobiernos. Si la acción del gobierno fuera la mejor respuesta, no estaríamos ciertamente en esta crítica situación. Vale la pena detenerse un minuto en esto antes de finalizar. Si la acción del gobierno, de cualquier gobierno, fuera la solución a la expansión y los efectos, tal vez ni siquiera se hubiera presentado. La dictadura china ocultó los primeros casos, actuó tardíamente para detenerla, como hicieron todos los gobiernos de los países mayormente afectados, y los países latinoamericanos se encuentran en una situación crítica frente por el mal manejo de sus economías y el estado ruinoso de sus sistemas públicos de salud, a pesar de las ingentes cantidades de recursos que se les destina año con año. Frente a una posible vida de miles de ciudadanos, es necesario que los gobiernos intervengan, pero con medidas prudentes, transparentes, acotadas a su finalidad y limitadas en el tiempo. En el caso de, como en otros muchísimos casos, la intervención del Estado debe ser la excepción, no la regla permanente. La salud pública es un tema muy serio como para dejarlo en manos exclusivamente del gobierno.